Hola Bablovers, hoy les voy a platicar una experiencia increíble. Así es, asistí a SAP TechEd 2024. Todo esto gracias a que gané el Devtoberfest. ¿Qué? Espera un momento, Sandra. ¿Que no habías ganado el año pasado? Así es, no estás recordando mal. Gané el Devtoberfest en 2022 y tuve la suerte de volverlo a ganar en 2023. Cabe mencionar que esta vez también fui la única mexicana y la única latinoamericana que ganó este premio. Y hoy te voy a contar todo lo que pasó en ese evento, cómo fue conocer a los Developer Advocates, el viaje a Disney, todos esos detalles los vamos a ver más adelante. Pero antes, si eres nueva en el canal, me presento, yo soy Sandra Solís, creadora de este canal, Mundo ABAPER. Y si te gusta lo que comparto, suscríbete para que no te pierdas ninguno de los videos. Y antes de darte todos los detalles de esta experiencia, me gustaría darte un poco de contexto. ¿Qué es SAP TechEd? Es un evento que organiza SAP cada año y me atrevo a decir que es de los más importantes que organizan, porque aquí se reúnen partners, clientes y los empleados de SAP para hacer esta parte de networking, o sea, conectar unos con otros y hablar con gente igual de apasionada como tú. También hay mucho conocimiento de por medio, ya que hay muchas conferencias y hands-on practice en donde puedes aprender a dominar alguna herramienta. Y además la experiencia de viajar a ese país, conocer a gente de todo el mundo, es una experiencia muy increíble. Este año se organizaron varios TechEd en diferentes ubicaciones y al que nos tocó ir fue al de West Palm en Florida. Más adelante voy a dar más detalles del evento de TechEd, solamente quería dar esta pequeña introducción, que es un evento que organiza SAP cada año para aprender, conocer y conectar con más gente. También me gustaría comentarte qué es el Devtoberfest. Este es un concurso que organiza SAP de manera anual, se hace de forma virtual. Este evento es creado por desarrolladores para desarrolladores, se enfoca más en la parte técnica, así que cualquier persona con este conocimiento técnico en cualquier parte del mundo puede concursar. Además, por si fuera poco todo el conocimiento que adquirimos, que creo que ese es el mayor premio que podemos tener, si llegamos al último nivel, somos elegibles para un sorteo para el premio de ganar el Devtoberfest. Este concurso se lleva a cabo como un tipo videojuego, vas completando tutoriales, desafíos, vas ganando puntos, se van reflejando en tu game board y si llegas al nivel máximo, que es Nirvana, entras al sorteo del concurso para ganar este concurso. ¿Y qué es lo que ganamos? Bueno, cada año se define el premio. En el caso de 2023, el premio fue el viaje a TechEd, que fue lo que realizamos los ganadores del Devtoberfest del 2023. Ganamos este viaje todo pagado a TechEd de 2024 y además un viaje a Disney también, junto con los Developer Advocates. Esperemos que el siguiente año también tengan estos premios similares, pero como dije, estos premios se definen cada año en cada concurso. Otra cosa que también me preguntan mucho es el cómo te enteras que ganaste. Y es tan simple como que recibes un correo y ahí te dice: has sido ganador del Devtoberfest, y tienes que contestar el correo diciendo que aceptas el premio para que te tomen en cuenta para el premio. Si no contestas ese correo, van a dar por entendido que no aceptaste o que no puedes ir y entonces van a seleccionar a otra persona. También cabe mencionar que cuando ganas se te da un periodo para tramitar tu pasaporte y tu visa. Llegando a este periodo, si no tramitaste o no pudiste obtener estos documentos, en el caso de ser de Latinoamérica, no vas a poder ir o realizar el viaje, entonces se te descarta y se hace otra vez este sorteo para seleccionar a otro ganador que ya tenga visa y pasaporte para poder aceptar el premio. Pero como dije, si ganas y no tienes estos documentos, se te da un periodo para que los tramites y si en ese periodo los puedes conseguir, pues ya ganaste y ya puedes hacer el viaje sin problemas.
Y si no, pues lamentablemente no vas a poder hacer el viaje. Hablo estrictamente de las personas que estamos en Latinoamérica, porque por ejemplo para España no necesitan visa, entonces ellos tendrán menos complicaciones para aceptar este viaje. En fin, no me voy a enrollar más, así es como se enteran que ganaron. Les llega un mail diciéndoles así literal que ganaste el Devtoberfest y que tienes que contestar que aceptas. Otra cosa que también me preguntaban era la logística de esta parte de cuando ganas el concurso. Cuando aceptas ya tienes visa, pasaporte, o sea, ya está claro que sí puedes realizar el viaje y que no hay conflicto y que puedes aceptar este premio, pues tú ya nada más te relajas, te sientas y esperas a que se llegue el día del viaje, porque ellos se encargan de toda la logística del viaje. Se encargan de comprar tus vuelos, de reservar tu hospedaje, de comprar todos los tickets necesarios para los eventos a los que vas a ir, y también se encargan de transporte y de la comida durante tu estancia en ese evento. Y si acaso lo único que te podría preocupar para el evento es a lo mejor los outfits que vas a elegir, los que vas a usar allá, qué vas a hacer, qué vas a ver, el idioma, pero de ahí en más no tienes que preocuparte de nada. Ellos se encargan de toda esta gestión de vuelos, hospedaje, tu itinerario, ellos también te dan todo lo que vas a hacer, entonces tú simplemente aceptas, te relajas, esperas todos tus mails con tu itinerario, tus tickets, tus vuelos, todo, y pues ya nada más esperas a que llegue el día, te subes al avión y todo está arreglado, todo está listo, tú no haces nada. Y ahora sí, vamos a conocer qué se hace en el evento de TechEd. Este es un evento al cual tú puedes acudir comprando tus tickets, no tienes que ganar necesariamente el Devtoberfest para ir. Entonces, si tú estás pensando en asistir a TechEd y comprar tus tickets, lo que haces aquí es, el primer día es el registro. Tienes que registrarte para que te den este gafet, el cual contiene un QR con tu información de contacto y lo escanean para las sesiones a las que vas a entrar. Aquí escanean el código para darte acceso a esas sesiones que ya agendaste previamente. Y durante los siguientes días es básicamente la misma dinámica. Asistir a las conferencias de tu interés en donde se dan estos anuncios importantes sobre las nuevas tecnologías que se viene, que deberíamos estarnos preparando. Estas sesiones son muy informativas para saber qué nos espera en un futuro y tener una visión más clara en qué enfocarnos. Otra cosa que también puedes hacer en TechEd es los hands-on practice, que esto es manos a la obra, en donde estás en un salón, puedes practicar o aprender a usar una herramienta. Aquí te dan el acceso para que puedas practicar, o sea, te dan el acceso al ambiente o al trial que necesites usar, te dan los tutoriales y en 3 horas aprendes lo básico para usar una herramienta de tu interés. Si tienes alguna duda o no te está saliendo la práctica, hay varios advocates que te van a resolver tus dudas para que puedas continuar aprendiendo y avanzando. Lo que más me gustó de los hands-on practice fue aprender a usar Julie, esta inteligencia artificial, en conjunto de Avacloud del mejor, Rich Hellman. Aprendí a usar esta inteligencia artificial para crear una aplicación de RAP. Fue un poquito choqueante porque o sea, es como ChatGPT, le escribes el prompt diciéndole quieres esta aplicación con estas tablas, estas validaciones y te genera toda la aplicación de RAP lista para que ya nada más la compiles y ya se ejecuta en el navegador. Esto me pareció choqueante porque es algo que yo les enseñé a hacer en mi curso de iniciación en Avacloud. Les voy a dejar el enlace aquí en la descripción si quieren aprender a hacer su propia aplicación en Avacloud y RAP. Ahí está el enlace para que ustedes aprendan Avacloud y a hacer su propia aplicación en RAP. Pero como les dije, fue choqueante porque todo eso yo lo hice a mano, las tablas, los objetos, los web service, todo. Y aquí con Julie simplemente le escribes el prompt de lo que quieres y todo eso se crea así mágicamente y lo único que tienes que hacer a lo mejor es modificar ciertos detalles, pero pues así simplemente escribiendo un prompt tienes tu aplicación. Otra herramienta que también me gustó mucho fue la de SAP Build con Josh Bentley. Esta está enfocada en el low code, no code, o sea, para personas que no tienen tanto conocimiento de programación o tanto conocimiento técnico,
Con esta herramienta simplemente arrastras componentes y haces tu aplicación. No tienes que preocuparte tanto por el tema de la programación. Con los conocimientos mínimos o básicos de programación puedes dominar esta herramienta y hacer una aplicación desde cero con SAP Build sin mayor detalle de código. Y por si acaso, cabe aclarar que yo no voy a compartir estos manuales ni el acceso a los ambientes de prueba. Eso fue algo que se les dio exclusivo a los que atendieron TechEd, a los que pagaron este evento, pero no se desanimen porque al final les tengo una sorpresa para que ustedes también puedan aprender todo lo que yo aprendí en TechEd. Estas dos partes, tanto las conferencias como los hands-on practice, los podemos catalogar como actividades de aprendizaje y de conocimiento. Entonces, si tu enfoque de ir a TechEd es esta parte del aprendizaje, lo que te recomiendo es enfocarte en estas dos áreas, asistir a las conferencias de los temas de tu interés y asistir a los hands-on también de los temas que tú quieras dominar o de las herramientas que tú quieras practicar. Otra cosa que también se puede hacer en TechEd es el networking. Tienen un área que le llaman el garage, que es un área grande con diferentes stands en donde están los partners de SAP y también los developer advocates tienen un business lab para que puedas hacer unas prácticas y ahí también te dan regalitos. Esta área es como una feria de networking. Hay muchos partners que te describen sus soluciones, te describen sus productos y si te interesa pues puedes contratar sus servicios o bueno, pedir el contacto para después pedir más información. Además, fuera del enfoque de las ventas, pues también tienes esta oportunidad de platicar con todos los desconocidos que están ahí y conectar con gente igual de apasionada que tú. Y algunos partners te dan regalitos, por ejemplo, uno de ellos me dio esta ballenita. Otros hasta son más creativos y tienen juegos para que te ganes como estos regalitos. Por ejemplo, los de Red Hat tenían un juego que me gustó mucho que era tipo escape room y si lograbas escapar te daban esta playera. Yo jugué con los otros ganadores del Devtoberfest y jugamos esta parte del escape room. Sí pudimos escapar y pues como ven nos dieron esta playera muy bonita. Y obviamente los developer advocates no se quedaban atrás. Tienen este business lab donde haces prácticas y al finalizar te dan regalitos. Por ejemplo, en ese TechEd nos dieron estos. Este es un termo, este es un vasito de SAP TechEd. También nos dieron stickers, unas bolsas de esas como reusables. Y lo que más me gustó fue esta gorra que dice I love ABAP. En resumen, como puedes ver, TechEd es un evento muy completo en el cual puedes hacer este networking, que puedes conectar con personas con los mismos intereses que tú, con esta misma pasión. También puedes vender si es que ese es tu enfoque o comprar productos a los partners de SAP. Además, también tiene el enfoque del aprendizaje con las sesiones, con los keynotes y los hands-on practice, que es esto de manos a la obra, ¿no? Y algo que me gustaría aclararte es que si vas a asistir a TechEd, si vas en grupo es mejor porque así cada uno puede abarcar diferentes temas. Por ejemplo, uno puede enfocarse a la parte del networking, de las ventas, los demás pueden enfocarse a diferentes temas de aprendizaje y pues luego compartir entre todos todo lo que aprendieron. Pero si tú vas solo, no te frustres en querer abarcar todo, enfócate nada más en tus temas que te interesen y asiste solamente a las conferencias y a los hands-on practice de las herramientas de tu interés. Esto que mencioné del networking, los keynotes y los hands-on practice son actividades que hicimos todos los ganadores del Devtoberfest, pero adicional por ser ganadores tuvimos actividades únicas. Una de estas actividades especiales fue reunirnos con Michael Amelin, el CTO de SAP, el cual se encarga de compartir estas herramientas novedosas o de difundir esta información. Tuvimos 30 minutos con él, muy buenos. Fue muy poco, me hubiera gustado que estuviéramos más tiempo con él, pero esos 30 minutos creo que los aprovechamos súper bien y nos tomamos fotos con él. Es que imagínense conocer al CTO de SAP, a Michael. Si no están familiarizados con él, aquí les dejo el enlace a su perfil para que se enteren de con quién estuvimos.
Y también tuvimos actividades especiales con los Developer Advocates. En este evento asistió Nora, Thomas, Rich, Josh, Vitaly y Michelle. Aparte de verlos trabajar en las sesiones, en los keynotes, en los hands-on practice y en el garage, en el laboratorio que tenían, diario compartíamos tiempo extra con ellos porque diario nos íbamos a cenar con ellos, tanto los ganadores como los advocates, y ahí podíamos platicar de mil cosas, tener un momento más relajado, menos profesional y poder compartir más de nuestros intereses. Otra actividad que me gustó mucho fue que ayudamos a Thomas Young a grabar las Developer News. Aquí abajo les voy a dejar el enlace para ese video específico para que vean a algunos de los ganadores. Yo grabé las Developer News en inglés y en español, dejaron las dos versiones para que vayan a verlas. Dije lo mismo en las dos, entonces no se preocupen si no entienden la de inglés porque la de español dije exactamente lo mismo. Y finalmente, por ser ganadores del Devtoberfest, nos llevaron a Disney. Imagínense, los Developer Advocates nos llevaron desde West Palm Beach a Orlando, Florida para el parque de Disney, pero de esto voy a hablar más adelante, porque me gustaría compartir con ustedes las actividades especiales que hice yo. Obviamente para ustedes grabé algunos vlogs, hice unas entrevistas a los Developer Advocates. En este caso solo entrevisté a Josh y a Thomas. A los otros no los entrevisté porque de verdad estaban ocupadísimos. Tenían juntas, sesiones, juntas con clientes, tenían una actividad, o sea, una carga de trabajo pues pesada. Y los únicos descansos que ellos tenían era al momento de cenar. Y no me pareció correcto molestarlos o cansarlos más con estas entrevistas. Preferí dejarlos descansar y que disfrutaran el momento y convivir ahí con ellos. Entonces solamente entrevisté a Josh y a Thomas. Y me gustó mucho las entrevistas, se lo tomaron muy en serio. Si no las han visto, aquí abajo también les dejo el enlace. Pero me encantó que fueron muy pacientes, muy amables y respondieron con toda la seriedad del mundo y se enfocaron en que quedara clara su respuesta y que la pregunta que les hice quedara bien respondida. También se me estaba olvidando, conocí a algunos champions de SAP, por ejemplo a Sergio, él es de México, es un SAP Champions también mexicano, y también conocí a Sebastián, él es de Alemania, y con Sebastián fue muy bonito porque estábamos en el hands-on practice con Rich y al finalizar la práctica él se acercó a mí y me dijo: hey, yo te conozco, tú eres Sandra que hiciste el video de SAP, que por cierto está estrenando libro. Así es, Sebastián escribió un libro para SAP Press para que le echen un ojito, tal vez les pueda interesar. Y también conocí a Katherine y Stephanie. Ellas son dos de las personas que están detrás de todo esto de la comunidad de SAP, impulsando todo, pues toda la comunidad. Y estos programas de los champions y los mentors. Siento que después de que hablamos tanto de manera virtual, como que el conocernos fue ya lo máximo. Ellas se portaron súper cálidas, muy amistosas, parece que ya nos conocíamos de toda la vida. Platicamos un poco sobre estos programas, sobre qué hacen ellas. Y por cierto, otra cosa que se me estaba olvidando es que están viendo que no estoy grabando con mi playera de Mundo Avaper con la que normalmente hago los videos, y es que un amigo me regaló esta playerita especial. Yo no pude obtener la del Devtoberfest del 2021 y les comenté que si tenían alguna de sobra para comprarla y me dijeron que no, pero me sorprendió este chico con esta playera. Este no va, este se lo puse yo para que no se perdiera la idea de Mundo Avaper del canal, pero sin este loguito, así es. Y acá en la manga tiene el canal de YouTube de los developers. Es mi playera favorita de ahora en adelante, de verdad que me gusta mucho y la voy a estar usando más seguido. Y bueno, ya que vimos el resumen de lo que se hace en Tecket cuando vas por tu cuenta o lo que hicimos específicamente los ganadores del Devtoberfest, me gustaría compartir contigo lo que me impactó más. Y realmente, sin duda, fue conocer a los Developer Advocates de SAP. Estos desarrolladores, ustedes saben, ellos son los rockstars de SAP y poder conocerlos frente a frente, platicar con ellos, fue algo que me impactó demasiado. Yo no me podía creer que estaba ahí con ellos. Además, el tema del inglés ya no fue una barrera. Ahora sí estaba entendiendo lo que decían, sí podía comunicarme. Entonces,
Cuando nos fuimos a cenar, yo estaba en shock de que es en serio que estoy aquí cenando con los Developer Advocates. O sea, yo no me lo podía creer. Ya después me relajé. Ay, bueno, les cuento también cómo fue el primer encuentro con ellos. El evento de Tekkit iniciaba el martes. La mayoría de los ganadores llegamos el lunes. No, nada más como para hacer el check-in, descansar y pues estar listos para el evento. Entonces quedamos todos de vernos a las 7 de la noche en el lobby del hotel y los Developer Advocates iban a conocernos ahí y llevarnos a cenar. El lunes pues llegamos, yo me fui a la playa con otros 2 ganadores, paseamos un poquito por West Palm y a las 7 pues ya nos quedamos en el lobby esperando a los Developer Advocates. Hasta ese momento no los habíamos visto en persona. Entraron y la verdad yo me emocioné mucho, yo quería correr a abrazarlos, pero dije no, contrólate, hay que ver cómo está el asunto. Y ellos muy amistosos se acercaron, nos saludaron, al final pues sí me ganó más la emoción y sí terminé abrazando a algunos. Y pues ya que estábamos todos ahí reunidos, nos llevaron a cenar a un restaurante de comida italiana y estábamos todos platicando. Ellos ya estaban cansados, pero aún así pues estaban conviviendo muy amigables con nosotros, muy accesibles. Y ahí fue donde yo estaba todavía en shock. Les pedí fotos. Pero como dije, yo todavía estaba que no me la creía que estaba cenando con los Developer Advocates que tanto admiro. Entonces, ya cuando me pude relajar y ya como que asimilé que estaba ahí, les di sus regalitos. Ellos se sorprendieron, como que no esperaban estos regalos. A todos, tanto a los ganadores del Devtoberfest como a los Developer Advocates, les di unas bolsitas así chiquititas de dulces mexicanos y stickers de mi canal. Pero a los Advocates les llevé más regalitos. Les llevé una gorra de Mundo a Vapor, un mousepad de Mundo a Vapor, también les llevé cositas mexicanas. A los hombres, por ejemplo, les llevé botellitas de tequila, así chiquitas como de llaverito, pero sí traían tequila de verdad que se podía tomar. A las mujeres les di unas bolsitas así chiquititas como artesanales, muy mexicanas, también llaveritos y imanes para que puedan poner en su refri de México. Bueno, imanes de México para poder ponerlos en su refri. Y también les llevé unos dibujos, eran unos retratos así chiquititos hechos con café pues de sus caras. A cada quien le di su retrato en específico y creo que eso les gustó mucho. El que me sorprendió más fue Vitaly, porque él como que le gustaron tanto los regalos. Bueno, se notó que le gustaron porque desde que le di la gorra de Mundo a Vapor, al día siguiente no se la quitaba, o sea, todo el tiempo, todo el día en el evento la traía. También se fueron a otro evento en Australia y ahí también salían las fotos con la gorra y también grabó las Developer News con esta gorra. Entonces yo estaba más que feliz de saber que sí les habían gustado los regalos y que sí los están usando. Y además a Rich, Thomas y Josh les hice unas playeras con mensajitos personalizados. Aquí les dejo las fotos. Esta era para Josh, esta para Thomas y esta para Rich. Como ven, cada uno tenía su propia frase muy personalizada y de adelante simplemente tenía el icono de Mundo a Vapor. Y eso fue todo lo que yo les regalé. Pero durante el evento, en las cenas, ellos siempre se portaron súper amigables, son muy amables, muy sencillos, no sé cómo explicarlos. O sea, conocerlos fue una experiencia sin duda la mejor que he tenido hasta ahora. Cuando finalizó Tekkit nos fuimos a Disney. Parte del premio de los ganadores del Devtoberfest era, aparte de asistir a Tekkit, también nos iban a llevar a Disney. Y esto fue una experiencia muy random, pero muy bonita, porque imagínense, un Developer Advocate te estaba llevando a Disney desde West Palm Beach a Orlando, Florida. Rich, Thomas y Josh condujeron 3 camionetas, o sea, cada uno condujo una, ¿verdad? Y en esas camionetas nos repartimos los ganadores. Y pues imagínense, yo iba de copiloto de Rich, yo iba súper emocionada, atrás estaban otros ganadores y el trayecto fue muy ameno. Ya cuando llegamos a Disney, nos hospedamos en Coronado Springs, dejamos nuestras cosas y nos fuimos a cenar. Y todo estaba muy bonito, también fuimos a pasear, a ver algunas cosas y como dije, todo está muy bonito porque estaba adornado o la temática pues de Navidad, caía nieve del cielo, los árboles adornados con las esferitas, los foquitos, las luces, o sea, todo estaba
muy iluminado, muy colorido, se sentía muy bonito como la época de Navidad ahí. Entonces a todos creo que nos gustó mucho esta parte, sí fue más mágica la parte de Disney. Cuando cenamos y terminamos de pasear ya nos fuimos cada quien a nuestra habitación porque sí teníamos que descansar porque al día siguiente nos levantábamos temprano para pasear en el parque. Al día siguiente nos reunimos súper temprano y nos transportamos en un autobús, también en unos teleféricos y hasta en un crucero de Disney. Estos buses, teleféricos y crucero servían para transportarte entre parques, aunque la mayoría del tiempo la pasamos en el de Hollywood. Estuvimos en la sección de Star Wars, en la de Nemo, en la de Toy Story. Nos subimos a una esfera donde nos contaron una historia y aquí Josh se estaba burlando de mí porque la historia la podían contar en diferentes idiomas. Él eligió español. Tal vez él no estaba entendiendo nada, pero yo sí estaba entendiendo todo, obviamente. Y yo como que se me olvidó por un momento que era en español. Entonces a medio viaje le dije, ay, está súper padre porque estoy entendiendo todo lo que están diciendo. Y él así de que pues es español. Cuando nos bajamos, luego fue a contarle a Rich y como dije, sí fue vergonzoso, pero pues las risas no faltaron. Y después nos fuimos, también entramos al acuario, en la sección de Nemo estaba el acuario con peces de verdad, vimos una tortuga así grandota marina, también vimos una estrella de mar, la verdad yo nunca había visto una, estaba pegada en el vidrio, se veía bien tierna, bien bonita. También nos subimos a un paseo que era un simulador para los astronautas, o sea, ahí podíamos sentir lo que ellos experimentan cuando hacen este despegue hacia el espacio. Y ya por la tarde, como a las 3 de la tarde, nos transportamos, si no estoy recordando mal, desde el parque de Hollywood al parque de Magic Kingdom en un crucero. Tomamos un crucero y nos transportamos entre estos parques y al llegar a Magic Kingdom, los Developer Advocates nos sorprendieron con unos tickets para la Merry Christmas Party, la fiesta de Navidad de Disney. Estos eran unos tickets que se pagaban extras para poder entrar a esa fiesta y me gustó porque todas las personas iban así como vestidas como de Navidad, hasta iban a veces con pijamitas así verdes, rojas, traían sus gorritos. Estar allí en Magic Kingdom con esta temática navideña también fue algo muy bonito, muy mágico que experimentamos todos. Creo que a todos nos gustó muchísimo y cuando llegamos a la parte del castillo todos así tomándonos fotos, creo que también ese fue un momento mágico el ver el castillo de Disney. Y ahí también tenían más paseos, por ejemplo nos subimos a uno que daba como un tour por todo el parque, lo recorríamos como en un trenecito. También nos subimos a conducir un Cars, nos subimos a la sección de Piratas del Caribe. Había otra sección que era como un paseo en México y ya como a las 7 de la noche nos fuimos a cenar y seguimos paseando por el parque y después se llegó esta hora también mágica que fue el show de fuegos artificiales en el castillo de Disney. No sé si recuerden las películas cómo empezaban, que está el castillo y luego salen como esos fueguitos artificiales. Hagan de cuenta que así, pero pues en vivo y aparte en conjunto de los otros ganadores y los Developer Advocates. Fue un momento muy mágico el estar ahí. Bueno, en lo personal yo no había ido a ese Disney de Orlando, había ido al de Los Ángeles y no nos tocó ver el show de los fuegos artificiales, por alguna razón se canceló. Entonces para mí fue algo muy mágico, muy bonito de experimentar porque no lo había experimentado antes. Tal vez para ellos que lo tienen más accesible, pues fue como un domingo por la tarde, ¿no? Pero para mí fue una experiencia muy bonita. Y cuando finalizó este show de los fuegos artificiales ya todos estábamos muy cansados, entonces nos regresamos al hotel y llegó la parte difícil que fue despedirnos pues todos y ya irnos a nuestro hotel porque al día siguiente ya cada quien tomaba su vuelo para su casa. Y antes de finalizar el video con mis consejos y mis conclusiones, me gustaría dejarles unas entrevistas para que conozcan la experiencia también de los demás ganadores. Ahora, Bablovers, estoy con Álvaro, él es de España y podemos hacer la entrevista en español.
pues háblanos sobre ti, tu nombre, de dónde eres. Bueno, hola, ¿qué tal? Soy Álvaro. Bueno, yo soy consultor de recursos humanos, soy de España, soy de Euskadi concretamente. Y bueno, soy, como bien dices, Andrés, he sido uno de los ganadores en el Developer Fest del 2023. Bueno, la verdad que el evento ha sido una auténtica pasada. Hemos podido aprender muchísimo. Subwhale, BTP, Avacloud, una auténtica pasada. Y yo la verdad que me ha sorprendido mucho toda la parte de SAP Analytics Cloud, como la han ido mejorando. Me ha encantado. De hecho, había 2 sesiones que no tenía planeadas y me las he hecho porque me ha encantado cómo lo han explicado, y un hands-on que ha sido estupendo sobre particular también. Muy bueno, muy bueno. Así que nada, la verdad es que la experiencia muy, muy recomendable, y que se anime todo el mundo a participar bueno, en el del 24 ya no, pero en el del 25 seguro. Sí, ¿y cómo te enteraste del concurso del Devtoberfest? Bueno, al final yo creo que casi todos los que nos dedicamos a este mundo estamos en la SAP Community, ¿no? Y al final, bueno, entre unas consultas y otras lo encontré en el año 22, creo que fue, y me llamó la atención. Participé la primera vez en el... Bueno, creo que participé en el 21, pero no lo finalicé. En el 22 sí que lo finalicé, y en el 23, aparte de finalizarlo, pues tuve la suerte de ganar y estar hoy aquí, que vamos, es, como digo, o sea, no es solo por el aprendizaje, sino por el networking también que estableces, la gente que conoces, es una auténtica pasada. Sí, o sea, de que creo que es una buena oportunidad para aprender y para conectar con gente que tiene los mismos intereses que tú. Eso es, que te puede echar un cable en muchos temas puntuales que igual tú no eres tan experto, pero ellos igual tienen 10, 20 años de experiencia y te pueden solucionar cosas puntuales, o no solucionar, pero dar una orientación, sí, sobre determinados temas que puede ser muy útil. Sí, pues bueno, ya lo escucharon también de él. Muchas gracias. De nada, Dick. Chao. La siguiente entrevista es con Barto, otro ganador del Devtoberfest, y si no recuerdo mal, creo que él es de Alemania. La entrevista está en inglés, pero tiene los subtítulos en español. Aquí estoy con Barto, es otro ganador, él es de Alemania. And talk about a little bit about you. Where are you from? Your name? Hola guys, hi, I'm Bato. I'm one of the Devtoberfest winner. I'm here together, with the other Devtoberfest winners in Florida. And yeah, we had a great time. We did some workshops and gathered a lot of experience and new topics and so on. And how was your experience as winner? Yeah, it was great. It was great to hear it, and it was great to win this trip and have the opportunity to come here. And how did you know about the Devtoberfest contest? I think I know it since 2001 because I already won there, and till then I just continued to take part of it. Oh, nice. And what was the session that you liked most, or the hands-on you liked most? I think I liked most of the sessions about Clean Core and to finally understand where's the difference between public cloud and private cloud. Oh, nice. Thank you. Yeah, thank you very much. Como ven, tanto para ellos como para mí nos dejó un gran sabor de boca estar en este evento de TechEd. Aprendimos mucho, conocimos mucha gente, convivimos con los Developer Advocates. Después de haber conocido toda la experiencia, si están interesados en asistir a TechEd, el costo del evento es alrededor de $1,000 a $2,000, depende de la ubicación y obviamente cada año los precios van cambiando. Pero todos esos detalles los pueden consultar en el siguiente enlace, se los voy a dejar aquí también en la descripción del video para que puedan ver todos los detalles de TechEd y puedan aclarar todas sus dudas. Y recuerdan que les tenía una sorpresa. Bueno, si ustedes también quieren aprender lo que yo aprendí de la inteligencia artificial Julie con ABAP Cloud, SAP BID y todos esos temas, esas herramientas, les tengo una súper noticia porque pueden ver algo similar en TechEd Virtual. Aquí les dejo el enlace también. Y si van hasta abajo, aquí está este botón que dice Watch on Demand. Le dan clic y aquí pueden buscar las herramientas o los temas de su interés.
para que vean las repeticiones de estas herramientas y aprendan cómo usarlas o tengan al menos esta noción de cómo son. Como pueden ver, aquí tienen miles de temas que pueden explorar y son súper similares a lo que vimos en el TechEd presencial. Después de haber vivido esta experiencia, mis consejos para ti, ABAP Lover, es que, número 1, aprendas inglés. Ya sé que es cansado, a veces es aburrido, pero el inglés nos abre muchas puertas. Muchos de ustedes quieren trabajar con empresas extranjeras y pues noticia, ellas no van a hablar en español. Así que el inglés es fundamental si tu objetivo es trabajar con estas empresas o tener estas experiencias y estos desafíos. Número 2, ten a la mano, si puedes, tramita tu visa y tu pasaporte, aunque no tengas un viaje planeado, aunque no pretendas ganar este concurso del Devtoberfest, siempre es mejor tener estos documentos y no necesitarlos que necesitarlos y no tenerlos. Finalmente, mi consejo para que tú puedas seguir mejorando es que siempre estés en estas noticias, participando en los eventos. Todo eso que yo les recomiendo son herramientas gratuitas que les van a mejorar mucho su nivel. Y quién sabe, tal vez al aprender todo esto se lleven la sorpresa de que puedan tener un aumento en su trabajo, una promoción, cambiar incluso de trabajo, algo mucho mejor y quién sabe, tal vez hasta un viaje se pueden ganar. Lo único que puedo concluir es que haber estado en este evento, ese viaje a Disney, haber conocido a los Developer Advocates en persona, hasta este momento ha sido la mejor experiencia en toda mi vida. Nuevamente les hago la invitación para participar en el Devtoberfest del siguiente año. Van a aprender demasiado, de verdad no se van a arrepentir y quién sabe, tal vez se lleven una sorpresa como ganar un viaje. Si el video te gustó, suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de los videos y si está en tus posibilidades, puedes apoyarme con una propinita para que este canal siga creciendo. Con tu ayuda yo puedo traerte más contenido y de mejor calidad. Y si no está en tus posibilidades, no te preocupes, me ayudas mucho dejándome un like, comentando y compartiendo con más ABAPs. Nos vemos en los siguientes videos.